Hace un par de días estaba revisando las notas de mi celular. Tengo una nota que se llama Ideas, en donde voy apuntando, pues sí, prácticamente ideas. No ideas como de ideas de negocios o ideas de cosas que tengo que hacer, sino más bien como reflexiones que me parecen importantes o reflexiones que tuve a lo mejor en alguna plática o simplemente cosas que se me vinieron a la mente en algún momento. Y las voy apuntando porque como tengo este tema, ¿no? De la newsletter que escribo todos los días y tengo pues ahora este tema del podcast. Entonces me parece que cuando voy teniendo reflexiones es valioso tenerlas apuntadas porque finalmente son como ideas que después puedo desarrollar un poquito de manera más extensa, ¿no? Y yo tengo con esta lista de ideas ya desde hace un buen rato, ¿no? O sea, acabo de cumplir 4 años enviando un correo todos los días, ahora en abril. Entonces, yo creo que empecé con esta lista como a los 6 meses, más o menos, de que empecé con el tema del correo electrónico todos los días. Entonces, es una lista pues que tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me puse a releer como muchos de los temas que ya he abordado en la newsletter o que ya he escrito o temas de los que ya he hablado y me empecé a dar cuenta de que hay temas bien chidos, ¿no? O sea, de temas bien chidos que tengo desde hace mucho tiempo que me parecieron muy interesantes y cómo también me di cuenta de, o sea, además de darme cuenta de todo lo que ya he hablado y de todas las cosas que ya he escrito y de cómo vamos descartando de alguna manera, según nosotros, de lo que ya hablamos en algún momento en la comunicación de nuestras marcas o en la comunicación de nuestra marca personal o cualquier cosa, también me di cuenta de cómo ha evolucionado mi manera de pensar, ¿no? O sea, todas las cosas que tengo ahí desde hace 3 años, hay muchas ideas con las que pues definitivamente ya no soy tan afín. Hay otras ideas que más bien han evolucionado y eso me hizo voltear a ver, o sea, imagínense cómo todo esto hizo como conexión de alguna manera con una de las ideas que tenía apuntadas, ¿no? Que una de las ideas que tenía apuntadas era como, no, piensa en todo lo que no sabías hace 2 años o 3 años, ¿no? Y es una idea que tenía apuntada hace como 2 años y que ahora me resuena 2 años más adelante y bueno, quiero hablar un poquito sobre eso el día de hoy. Me parece algo bien interesante, ¿no? Cómo evoluciona nuestro cerebro a lo largo del tiempo y cómo nosotros nos vamos convirtiendo en personas diferentes, a nivel ideológico, a nivel profesional, a nivel personal, bueno, siempre y cuando pues tengamos un trabajo, ¿no? De desarrollo, un trabajo de aprendizaje, un trabajo pues sí, de enfrentarnos a nosotros mismos, de enfrentarnos a todo lo que nosotros hacemos. Me parece que eso es pues importante, ¿no? O sea que si de repente pasan, no sé, 4 o 5 años y no tuvimos ningún tipo de trabajo, seguramente vamos a tener cambios, ¿no? Seguramente vamos a tener experiencias que nos hayan convertido en personas un poco diferentes, pero cuando tienes un trabajo personal, ¿no? Y cuando tienes además retos profesionales enfrente, cuando estás constantemente, digamos, accionándote alrededor de lo que quieres hacer, pues definitivamente en 2 años, en 3 años, pues eres una persona completamente diferente, ¿no? Con aprendizajes diferentes. Y siento que muchas veces pensamos que necesitamos saber demasiado o ser demasiado expertos, ¿no? Para ganar dinero o tener un negocio. Y me parece que no es así. Tampoco estoy diciendo que no tengamos que saber lo que estamos haciendo, ¿no? Porque luego eso se interpreta, ¿no? Desde el otro lado. Veo a muchas personas hablando sobre cómo deberíamos de vender, por ejemplo, no sé, cursos sobre lo que haces, ¿no? Cómo deberías de monetizar tu conocimiento. Y aunque estoy de acuerdo que se puede hacer y definitivamente hay un tema de negocio ahí, me parece que sí tenemos que ser bien conscientes de como el punto en el que estamos y qué es lo que sabemos, pero también qué es lo que no sabíamos, ¿no? Es muy importante pues tener los pies en la tierra, pero al mismo tiempo darle valor a lo que tenemos y a lo que sabemos, ¿no? No sé, por ejemplo, piensa en un momento en lo que no sabías hace 2 o 3 años, ¿no? Que era el meollo de todo esto, ¿no? Todo lo que has aprendido en 2 o 3 años. ¿Quién eras hace 2 o 3 años, ¿no? Todo lo que no sabías que ahora sabes y que has experimentado. Y cuando tú piensas en eso, a mí lo que me sucede es cuando yo pienso en Toro de hace 2 años, por ejemplo, yo pienso todo lo que yo podría enseñarle a ese toro, ¿no? O sea, la verdad es que hay muchas cosas que yo podría compartirle, hay muchos trucos que yo podría darle, hay muchas reflexiones que podría hacerle ver, podría acompañarle en el proceso profesional que tendría en ese momento, sin duda, con todos los conocimientos que ha adquirido en estos últimos 2 años y
De todos modos, eso no me hace sentir que el Toro de hace 2 años no supiera lo que estaba haciendo, ¿no? Lo que me hace sentir es que el de ahora, pues sabe mucho más, ¿no? O sea, ha tenido más experiencia, ha tenido muchísimo más enfrentamiento a un mundo profesional más amplio, ha trabajado con clientes más grandes, pues bueno, ha tenido una serie de situaciones, ¿no? Que le han permitido, me siento raro hablando de mí en tercera persona, ¿no? Pero que me han permitido de alguna manera, pues tener aprendizajes, ¿no? Tener aprendizajes que me distancian de manera conceptual e intelectual de quien yo fui hace 2 años. Y yo me imagino que para la mayoría de las personas, pues esto es así, ¿no? O sea, todos tenemos más conocimientos, si no es en lo profesional, pues a lo mejor en lo personal, ¿no? O sea, de cosas que hemos vivido que a lo mejor nos darían ganas de decirle a nuestro yo de hace 2 o 3 años cómo está la onda. Y cuando tú piensas en eso, no solamente en quién eras tú hace 2 o 3 años. Yo lo que me sirve mucho pensar es que muy seguramente hay personas que obviamente no soy yo hace 2 o 3 años, sino personas pues que se encuentran en la misma situación que yo hace 2 o 3 años. Entonces, cuando pienso en esas personas, pienso siempre que evidentemente sí tengo mucho que compartirles a esas personas, ¿no? Sí tengo mucho por aportarles, por poder comentarles, por poder decirles, ¿no? Y también por eso pienso yo que es muy importante mantenerte en educación continua, ¿no? O sea, de siempre estar aprendiendo cosas, de siempre estar tratando de enfrentarte a conocimientos que no tenías anteriormente, porque, pues sí, por esto que te decía, ¿no? Porque todo lo que sabes que antes no sabías, pues hay alguien en esa situación. Y si tú te mantienes aprendiendo, esa situación siempre se va a mantener. Es decir, tú siempre vas a estar sabiendo más que alguien o sea, tú siempre vas a estar sabiendo más que tú mismo hace 2 años. Y siempre va a haber alguien en la misma situación en la que estabas tú hace 2 años en este momento. Y esa persona podría aprender de ti. Entonces, esa parte a mí me parece muy, muy, muy importante entender y que nos sirve mucho para darle valor, ¿no? A lo que sabemos. Porque uno pensaría que, no sé, por ejemplo, que las personas que saben más que nosotros pueden ser mejores para enseñarle incluso a esas personas que están en la situación de nosotros hace 2 años, ¿no? Pero también hay un tema de distancia que yo he visto bastante, ¿no? Que es que imagínate tú si de repente el emprendimiento lo vieras como en escalones, ¿no? O el proceso de desarrollo personal lo vieras en escalones o lo vieras, sí, tal cual como una escalera infinita, ¿no? Así como una escalera al cielo. Y yo lo que siento es que de repente, por ejemplo, si la persona que está en el escalón 10 platica con la persona que está en el escalón 8, pues esa persona va a tener una distancia menor, ¿no? O sea, va a poder como ser un poquito más empático con la persona que está en el escalón 8 porque tiene muy fresco lo que tuvo que hacer la persona para subir al escalón 10. Pero de repente la persona que está en el escalón 237, ¿no? Pues hay una distancia muy, muy, muy grande, a lo mejor de tiempo, a lo mejor de experiencia, a lo mejor de recursos, a lo mejor de un montón de cosas que le va a complicar mucho, ¿no? Como ser empático y explicarle a la persona del escalón 8. A lo mejor ser empático no, porque, bueno, uno siempre puede ser empático con cualquier situación, pero sí siento que hay un tema de distancia, ¿no? O sea, no sé. Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando consumo recursos anglosajones, ¿no? O sea, de emprendimiento anglosajón de Estados Unidos. Siento de repente cómo hay una distancia entre a nivel ideológico, ¿no? O sea, a nivel de recursos, o sea, cómo ven ellos el dinero a diferencia de cómo lo vemos en Latinoamérica, ¿no? Y de repente hay muchos conceptos anglosajones de emprendimiento que a mí me parece que no se pueden trasladar tan fácilmente a Latinoamérica por simplemente un tema de contexto cultural, económico y social, ¿no? No sé, te hablan como de mentalidad, te hablan de abundancia, te hablan como de lo fácil que es ganar dinero y bueno, de repente yo lo puedo entender en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Lo puedo entender en el contexto de una economía primermundista, pero hay muchas situaciones que de repente no toman en consideración en Latinoamérica, ¿no? Como por ejemplo el tema de los sueldos, ¿no? Cómo son acá muy bajos, el tema, no sé, hay muchas situaciones, ¿no? O sea, yo creo que podría ser un episodio completo simplemente de esto, pero lo que quiero expresarte en este momento es cómo hay distancia, ¿no? De repente entre una persona y otra y esto va para dos lados, ¿no? O sea, de repente tú, como tú te puedes convertir en una persona de inspiración para una persona que está más o menos cerca del lugar en el que tú estás, pero digamos unos escalones más abajo.
Y también cómo tú puedes voltear a ver a las personas que están arriba y puedes inspirarte, ¿no? Y sobre todo cómo a veces a mí me ha ayudado mucho entender esto y comenzar a inspirarme de personas que están ligeramente más arriba de mí para entender qué es lo que están haciendo esas personas, ¿no? El otro día platicaba con un amigo, el viernes pasado, ¿no? Estaba cenando con dos amigos y estábamos platicando un poquito sobre esto, ¿no? Y decíamos cómo uno de mis amigos es artista, ¿no? Al Rube, que le mando un abrazote. Y estábamos platicando como de, güey, o sea, cómo tenemos que observar a las personas que compran su obra como artista, ¿no? Porque le decía, yo pienso que las personas que compran tu obra como artista son personas que definitivamente tienen una cantidad de dinero mayor a la nuestra y nosotros tenemos que observar qué es lo que están haciendo esas personas para ganar dinero, ¿no? Porque eventualmente nosotros lo que queremos es convertirnos o convertir nuestro ingreso en el ingreso que tienen esas personas. Entonces son personas que definitivamente nos pueden enseñar bastante simplemente observándoles, ¿no? Yo sé que aquí hay muchas personas que están como muy en contra de observar al rico, ¿no? Y de observar a las personas que tienen abundancia. Por muchas razones. Les decía, de repente tenemos también contexto, pues sí, contexto social y todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí mucha gente de repente dice, no, pues sí, pero es que la gente hereda ese dinero, ¿no? O tiene como esas situaciones. Pues sí, güey, pero también hay gente que hereda el dinero y lo pierde y lo malgasta y hace un montón de tonterías con él. Y hay gente que hereda dinero y lo convierte en el triple o lo convierte en el cuádruple, ¿no? Entonces, pues obviamente tú tienes que ser suficientemente inteligente para saber a quién voltear a ver y de quién aprender, ¿no? No es un tema de voltear a ver a cualquier persona que tenga dinero, sino a una persona que tenga dinero, que lo haya trabajado, que sea feliz, que tenga como valores parecidos a los que tú tienes, ¿no? O sea, no es nada más un tema de la abundancia o del tema profesional. Es una persona, no sé, si yo de repente veo a una persona... Tengo muchos mentores que a mí me han inspirado mucho aquí en México, por ejemplo. Mentores que ni siquiera tienen marca personal, sino como amigos, ¿no? Que yo sé que les va muy bien y que tienen grandes negocios y que son muy felices. Y tengo otros conocidos, diría yo, ¿no? Que tienen grandes empresas, pero que los veo apachurrados, que los veo como que no lo están disfrutando. Y pues obviamente yo volteo a ver a mis amigos, ¿no? Yo volteo a ver a las personas que veo que además de estar haciendo dinero, pues lo están haciendo felices, ¿no? Eso es lo que a mí me da una lección de vida más importante porque seguramente, pues yo soy, bueno, no seguramente, o sea, totalmente yo soy más afín a lo que están haciendo ellos. Entonces, también como de repente tenemos que aprender a aprender, ¿no? O sea, aprender a elegir de quién aprender. Entonces también eso es una parte bien importante, ¿no? O sea, tiene mucho más sentido aprenderle a alguien que está viviendo una vida parecida a la que nosotros queremos vivir a estarle aprendiendo a una persona o una de dos, o que tiene una distancia increíblemente larga respecto de nosotros o que simplemente está viviendo una vida que a nosotros no nos gusta, ¿no? Ahora, yo no digo que no podamos aprenderle cosas a las personas, pues evidentemente que son como líderes mundiales, ¿no? O sea, no digo que no podamos leer los libros de los grandes copywriters, de los grandes emprendedores, de las grandes personas que han escrito grandes ideas, pero hay que entender siempre que hay como diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Uno es como el aprendizaje teórico que podemos adquirir de esas personas, pero yo diría que ya un tema más como de el ejemplo a seguir de la persona que nosotros estamos como persiguiendo sus pasos, de quien tenemos cerca, de con quien podemos tener una conversación, hasta con quien podríamos a lo mejor, no sé, pagar una mentoría. Yo sí pienso que vale la pena tener ir escalonando, ¿no? O sea, de repente lo que te decía, los escalones, ¿no? De repente la persona que está en el escalón 10 te jala, ¿no? Y tú ya estás junto con esa persona en el escalón 12 y ven a la persona que está en el 15 y van juntos, ¿no? O sea, van juntos a preguntarle a la persona del escalón 15 cómo le hace y bueno, así es como se va creciendo, ¿no? En mi caso específico, yo creo que yo lo hice así y para mí eso fue, pues me cambió la vida, ¿no? O sea, yo ver a mis amigos que eran 2-3 años más grandes que yo, lo que estaban haciendo, juntarme con ellos, preguntarles, empezar a tener emprendimientos parecidos a los que yo veía que ellos tenían, que estaban haciendo cosas bien interesantes. Incluso me acuerdo hasta cuando estaba en la secundaria, ¿no? Que empecé a tocar guitarra y empecé a tener como mi primer banda, pues realmente yo lo hacía muy inspirado de mis amigos que eran un poco más grandes, ¿no? O sea, mis amigos que tenían 16, 17 años, que estaban tocando en bares, que estaban haciendo un montón de cosas y yo los veía y yo decía, güey, wow. O sea, como que verlos. Obviamente también yo veía en mi casa conciertos de Metallica, ¿sabes? Y veía a Metallica tocando para 150,000 personas en un estadio en Estados Unidos, ¿no?
Y yo decía, no mames, qué cabrón, o sea, qué perro poder llegar a ese nivel. Pero luego yo veía a mis amigos tocando en la Peña Cuicacali, ¿no? Que es un bar que ya no existe aquí en Guadalajara, pero que fue muy legendario muchos años. De repente veía a mis amigos tocar ahí y eso lo hacía como viable para mí, ¿no? O sea, yo decía, güey, claro, si estos vatos lo están haciendo, yo también puedo hacerlo, ¿no? Simplemente me tengo que poner al tiro, obviamente, me tengo que poner a aprenderme bien las canciones, tengo que armar una banda, tengo que tener como cierta infraestructura para poder hacerlo, ¿no? Pero es 100% posible. Eso es lo que yo pienso como con el tema de los escalones, ¿no? Al estar cerca, ¿no? O sea, las personas de tu situación, yo siento que son más empáticos con la situación que vive alguien con más conocimientos cercanos a los suyos, ¿no? Y no estoy diciendo que con todo esto que necesariamente te tengas que dedicar a educar o a estarte educando todo el tiempo, sino entenderlo como una actividad, como... Pues sí, una actividad que tiene que estar sucediendo todo el tiempo, pero que no se tiene que convertir en tu giro, ¿no? O sea, de repente mucha gente entiende con esto que lo que trato de transmitirles es como dedícate a la educación y dedícate a educar a otros, ¿no? No. Simplemente dedícate a observar a las personas que están en una situación en la que a ti te gustaría estar y también dedícate a darle la posibilidad a las personas que están a lo mejor un par de escalones abajo de ti de preguntarte, de pedirte un consejo, o sea, como que mantente abierto a la posibilidad de ayudar a otras personas. A mí yo siempre estoy como, sobre todo con mis amigos y amigas, ¿no? Con las personas más cercanas que están en mi vida. Siempre trato de darles a entender que yo estoy ahí para cuando necesiten un consejo, para cuando necesiten platicar sobre algo de sus negocios, de su comunicación, de cualquier cosa. Y lo hago constantemente, ¿no? Evidentemente también esto lo convierto en negocio, o sea, con personas pues, que no conozco de nada, que quieren de repente una asesoría y tal, pues también la vendo. Pero, pues bueno, esto me parece que es como natural de todas las personas, ¿no? O sea, tenemos un trato diferente de las personas que tenemos muy cerca y que queremos allá cuando una persona es un cliente, ¿no? Se sobreentiende que tenemos como diferentes tratos y así debe de ser, me parece. O sea, todos tenemos que entender eso, ¿no? O sea, pues el psicólogo cobra, ¿no? O sea, además, aunque ayuda a las personas, pues tiene que ganarse la vida, ¿no? Y es algo bien importante que tenemos que comprender, ¿no? Y... Con lo que quiero cerrar es que sí existen muchas, o lo que quisiera poner sobre la mesa es que pues existen muchas razones para comprender que tú debes de confiar en lo que sabes, ¿no? Y en lo que puedes ofrecerle a la sociedad. Has pasado por muchas cosas como para poder ofrecer diferentes situaciones, siempre con los pies en la tierra, ¿no? O sea, evidentemente tiene mucho valor lo que tú sabes, pero tiene valor para un sector específico, ¿no? Es decir, si tú de repente vieras, imagínate este proceso de subir las escaleras al cielo, ¿no? Y que fuera un lugar oscuro y tú vas con un foquito, ¿no? O sea, tú vas con un foquito caminando por las escaleras. El foquito que tú sostienes en el escalón 24 alcanza a iluminar una zona específica. Esa zona específica es la zona en la que tus servicios pueden ser útiles para la sociedad, ¿no? Y conforme tú vas subiendo la escalera, pues a los que están más abajo tus servicios ya no les sirven, a lo mejor porque ya se encarecieron, o a lo mejor porque ya se especializaron, y a las personas que están más arriba, pues tus servicios les van sirviendo, ¿no? Y se van haciendo más especializados y se van haciendo más costosos y vas teniendo mejor reputación y vas teniendo diferentes situaciones, ¿no? Es ilógico pensar que si estás en el escalón 5 le vas a vender servicios a la persona que está en el escalón 95, ¿no? Me refiero por ponerlo como con un ejemplo bastante burdo, ¿no? Pero es un tema de tener los pies en la tierra, ¿no? O sea, de siempre tener en situación verdaderamente cuánto sabes de lo que estás hablando, ¿no? Y poner en situación también que si te falta un rato por recorrer, pues te falta un rato por recorrer y ya, ¿no? Y también al revés, ¿no? O sea, que si ya vienes de recorrer un buen camino profesional, interesante, importante, pues qué chingón, ¿no? Qué chingón, valóralo, ¿no? O sea, valóralo, empieza a cobrar mejor, empieza a comunicar mejor todo lo que tú sabes y todo lo que le puedes ofrecer a la sociedad. Entonces, pues creo que va como hacia ambos lados, ¿no? O sea, como valorar, yo diría como valorar justamente lo que sabemos, ¿no? Comprender que todos y todas estamos en una escala de valor en crecimiento, ¿no? Y seguramente todos tenemos un camino por recorrer todavía, pero como te decía anteriormente, hay un tema de autoconocimiento que es también valorar lo que ya sabemos, ¿no? Así que bueno,
el valor de lo que sabes, ¿no? Que es el tema de todo esto, es un punto justo, pienso yo, entre valorar de forma justa tu trayectoria y tampoco, y no sobrevalorarla, pero tampoco hacerla menos, ¿no? Esa es la reflexión que quiero dejar sobre la mesa el día de hoy. Les recuerdo que tengo una newsletter que, bueno, empecé el episodio hablando un poquito sobre esto, pero tengo una newsletter que escribo todos los días desde hace 4 años. Es una newsletter en donde doy relatos, platico un poquito sobre copywriting, sobre storytelling, sobre diferentes temas. Se pueden dar de alta en toropatrón.com, se pueden dar de baja cuando ustedes gusten. Es completamente gratuita esta newsletter. Ahí es donde promociono de manera primordial todos mis cursos, todas las cosas que yo voy haciendo de formación continua. Se viene por ahí un cursito presencial en la Ciudad de México que va a estar bien bueno en julio. Ya les estaré platicando primero por la newsletter y luego también por acá y en redes sociales. También les agradezco mucho si me dejan una valoración en cualquiera que sea el lugar donde estén escuchando el podcast, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Music, en Amazon. La neta me sirve un montón eso y sobre todo me sirve mucho si se suscriben a mi canal o si se suscriben al podcast aquí en la plataforma que lo estén escuchando. La neta es una gran manera para llegarle a más banda, para que las plataformas o el algoritmo me recomienden con otras personas y bueno, sobre todo si les gusta, ¿no? Lo que están escuchando, pues es algo que es como chocarlas de regreso, ¿no? Es como no dejarme con la mano así levantada. Entonces, se los voy a agradecer mucho. Me da mucho gusto que hayan llegado hasta acá. Les mando un abrazote y nos vemos en el próximo episodio. Chao.